¿Cómo fue la traición de Teresa a Thomas y a todos los demás? Es bastante interesante, pero nada que ver con lo que vimos en la película, donde ella simplemente decide abandonarlos en el desierto y hace que algunos de Cruel pues se lleven a Minho. No directamente, pero ella está como de acuerdo en todo este asunto porque ella fervientemente cree que Cruel va a encontrar una cura para la llamarada. Esta es la traición que nos ponen en la película, realmente nada que ver. Y aquí te voy a leer las partes del libro, Prueba de Fuego, de cómo fue su traición en realidad. En esta escena del libro está Thomas junto con los demás, con Minho, con Newt, con Brenda y otros más que estaban en el desierto y buscaban alguna forma como de llegar al lugar que tenían que estar debido a otra de las pruebas de Cruel. Pero entonces aparece Teresa y la narración dice así: Thomas no alcanzaba a procesar lo que tenía delante. No sintió sorpresa ni alegría al ver que Teresa seguía viva. Eso ya lo sabía. El día anterior se había comunicado telepáticamente con él, pero verla en carne y hueso le levantó el ánimo, hasta que recordó la advertencia de que algo malo iba a suceder y registró la lanza filosa que sostenía en las manos. Los demás habitantes notaron de inmediato lo que ocurría y ya se habían detenido a observar a Teresa, que avanzaba hacia ellos sujetando el arma con cara de piedra. Daba la impresión de estar lista para clavarle la lanza al primero que se le acercara. Sin tener nada planeado, Thomas dio un paso adelante, pero luego se detuvo al notar más movimientos. A ambos lados de Teresa surgieron varias chicas. Ellas también parecieron brotar de la nada. Thomas volteó y miró hacia atrás. Estaban rodeados por unas 20 mujeres, habitantes. Thomas sintió una corriente de temor. A pesar de que Teresa había dicho que iba a pasar algo malo, seguramente ella no permitiría que esa gente los lastimara, ¿verdad? El grupo B brotó en su mente, y el tatuaje que decía que los miembros de ese grupo lo matarían. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por Teresa, que se detuvo a unos 10 metros de ellos. Sus compañeras la imitaron, formando un círculo completo alrededor de los habitantes. Thomas volvió a girar para abarcarlo todo. Las nuevas visitantes se hallaban de pie, rígidas, con los ojos entornados y las armas apuntando al frente, listas para atacar. Lo que más lo asustaba eran los arcos. Antes de que pudieran atinar a hacer algo, esas flechas ya estarían volando hasta incrustarse en el pecho de alguno de ellos. Finalizó el recorrido frente a Teresa, que tenía los ojos fijos en él. Minho fue el primero en hablar. ¿Qué demonios estás haciendo, Teresa? Linda manera de recibir a tus viejos amigos. Al escuchar la mención del nombre Teresa, Brenda volteó y miró a Thomas con intensidad. Él asintió con un ligero movimiento de cabeza y, al notar la sorpresa en el rostro de Brenda, se puso triste. Teresa no respondió la pregunta y un silencio inquietante se extendió por el grupo. El sol continuaba su ascenso lentamente hacia el punto en donde el calor los azotaría de manera intolerable. Teresa reanudó la marcha hasta que se encontró a unos 3 metros de Minho y Newt, que estaban uno al lado del otro. «¿Teresa?», exclamó Newt. «¿Qué diablos? ¡Cállate!», dijo ella. No gritó ni habló con violencia. Se dirigió a él con calma y convicción, lo cual le resultó todavía más aterrador a Thomas. Si alguien se mueve, los arcos comienzan a disparar. Teresa colocó la lanza en una mejor posición de lucha y la fue pasando de una mano a la otra mientras se desplazaba delante de Newt y de Minho y entre los habitantes, como si estuviera buscando algo. Cuando vio a Teresa se detuvo. Ninguna de las dos dijo una palabra, pero el odio entre ambas fue evidente. Sin perder la mirada gélida, Teresa continuó su camino, y luego llegó a donde se hallaba Thomas. Él intentó convencerse de que ella nunca usaría un arma en su contra, pero aquello no era fácil de creer teniendo el filo de la lanza frente a él. «Teresa», susurró antes de poder contenerse. A pesar del arma y de la expresión dura en su rostro, a pesar de la forma en que tensaba los músculos como si estuviera a punto de atacarlo, todo lo que él quería era acercarse a ella. No podía evitar recordar el beso que le había dado y lo que él había sentido. Ella no se movió, solo siguió observándolo con una mirada impávida, con excepción de la indurable ira. «Teresa, ¿qué? Cállate», repitió con el mismo tono sereno, de absoluta autoridad. Sonaba raro en ella. «¿Pero qué?
Teresa retrocedió, sacudió el extremo de la lanza en el rostro de Thomas y le descargó un golpe en la mejilla derecha. Una explosión de dolor se expandió por su cabeza y cuello. Cayó de rodillas y se llevó la mano a la cara. «Dije que te callaras», exclamó. Se estiró, lo tomó de la camisa y lo jaló hasta que él estuvo de pie otra vez. Volvió a colocar las manos en la vara de madera y le apuntó. «¿Tú eres Thomas?». Él se quedó mirándola atónito. Aunque se recordó a sí mismo que Teresa se lo había advertido, no pudo evitar sentir que su mundo se hacía pedazos. Se dijo que pasara lo que pasara, tenía que confiar en ella. «¿Tú sabes quién?» Esta vez, ella sacudió la lanza con más violencia y le asestó un golpe en la oreja con la punta de madera. El dolor fue mucho peor que antes. Dio un grito y se sujetó la cabeza, pero no se cayó. «¿Tú sabes quién soy?», aulló. «Solía saberlo», dijo ella, con voz suave y disgustada. «Ahora te lo voy a preguntar una vez más. ¿Eres Thomas?». «Sí», le gritó. «Soy Thomas». Teresa asintió y, con la punta de la lanza nuevamente dirigida a su pecho, comenzó a alejarse. Los chicos se apartaban de su camino mientras ella se abría paso para volver a unirse al círculo de mujeres. «Tú vienes con nosotras», ordenó Teresa. «Vamos, Thomas. Y recuerden, si alguno de ustedes intenta algo, las flechas empezarán a volar». «De ninguna manera», rugió Minho. «Él no se va a ningún lado». Teresa hizo como si no lo hubiera escuchado y permaneció con la vista clavada en Thomas, con aquella extraña forma de mirar con los ojos entrecerrados. «Esto no es un juego estúpido. Voy a empezar a contar. Cada vez que caiga en un múltiplo de 5, mataremos a uno de los tuyos con una flecha, y no nos detendremos hasta que solo quede Thomas, y entonces lo llevaremos con nosotras de todas maneras. Tú decides». Por primera vez, él notó que Aris actuaba de manera extraña. Se encontraba a su derecha y no dejaba de dar vueltas en círculo pausadamente, mirando a las chicas una por una, como si las conociera muy bien. Pero por alguna extraña razón, mantenía la boca cerrada. «Por supuesto», pensó Thomas, si este realmente era el grupo B, Aris había formado parte de él. Tenía que conocer bien a las chicas. «¡Uno!», gritó Teresa. Thomas no estaba dispuesto a correr ningún riesgo. Se adelantó entre sus compañeros y se dirigió hasta donde se encontraba ella. Ignoró los comentarios de Minho y de los demás. Ignoró todo, sin despegar los ojos de Teresa y esforzándose por no revelar ningún rastro de emoción. Enfiló hacia ella hasta que estuvieron frente a frente. ¿Acaso no era eso lo que él quería? Estar con ella. Aun cuando Teresa se hubiera puesto en su contra. Aun cuando ella estuviera siendo manipulada por Cruel, como le había pasado a Alvi y a Gali. Por lo que él sabía, podrían haberle borrado la memoria otra vez. No importaba, ella parecía hablar en serio, y él no podía arriesgarse a que mataran a uno de sus amigos con un arco y una flecha. «Muy bien», dijo, «llévame». «Solo conté hasta 1. Sí, no soy muy valiente». Ella lo golpeó con la lanza tan violentamente que él no pudo evitar desplomarse otra vez. La cabeza y la mandíbula le dolían como brasa ardiente. Escupió y vio la sangre salpicar la tierra. «Traigan la bolsa», dijo Teresa desde arriba. Con la visión periférica distinguió a 2 chicas que caminaban hacia él con las armas escondidas en algún lugar. Una de ellas, de piel morena y cabeza rapada, sostenía una gran bolsa de yute deshilachado. Frenaron a medio metro de él. Thomas se puso de rodillas y se quedó quieto, pues temía que lo golpearan nuevamente si hacía un movimiento más. «Lo llevaremos con nosotras», gritó Teresa. «Si alguno nos sigue, le pegaré otra vez y después comenzaremos a dispararles a ustedes. No nos preocupa dar en el blanco. Dejaremos que las flechas vuelen hacia donde quieran». «¡Teresa!», era la voz de mi hijo. «¿Tan rápido te contagiaste de la llamarada? Es obvio que tu mente ya está perdida». El extremo de la lanza fue a dar a la parte posterior de la cabeza de Thomas, quien cayó con el vientre contra el suelo. Unas estrellas negras nadaron en la tierra a pocos centímetros de su cara. ¿Cómo podía tratarlo de esa manera? «¿Hay algo más que quieras decir?», preguntó Teresa. Después de varios segundos, volvió a hablar. «Eso pensaba. Póngale la bolsa en la cabeza». Las manos lo sujetaron firmemente por el hombro y lo colocaron de espaldas contra el suelo.
Los dedos se hundieron en la herida de bala lo suficiente como para provocarle un fuerte dolor que le recorrió la parte superior del cuerpo por primera vez desde que Cruel lo había curado. Emitió un gemido. Algunos rostros, que no mostraban enojo alguno, revolotearon a su alrededor al tiempo que dos chicas sostenían el extremo abierto de la bolsa justo arriba de su cabeza. «No te resistas», le dijo la chica de tez morena, con la cara que le brillaba por la transpiración. «Solo lograrás empeorar las cosas». Thomas estaba perplejo. Los ojos y la voz de la chica revelaban genuina compasión por él. Sin embargo, las palabras que siguieron no podían haber sido más opuestas. «Es mejor que cooperes y dejes que te matemos. ¿Qué sentido tiene sufrir tanto durante el camino?». La bolsa se deslizó por su cabeza y ya no pudo ver más que una desagradable luz café. Lo hicieron dar vueltas en el suelo hasta que lograron cubrir todo su cuerpo con la bolsa. Después, ataron con una cuerda la parte abierta en los pies y remataron con un nudo fuerte. Subieron los extremos alrededor del resto de su cuerpo, hasta dejarlo inmovilizado adentro de la bolsa. Finalmente, lo aseguraron con otro nudo por encima de la cabeza. Thomas sintió que la bolsa se tensaba y que su cabeza se iba hacia arriba. Se imaginó a las chicas sujetando los dos extremos de una soga increíblemente larga. Eso podía significar una sola cosa. Iban a arrastrarlo. Entonces ya no pudo soportar más y, aunque sabía que no le convenía, comenzó a retorcerse. «¡Teresa! ¡No me hagas esto!». Recibió un puñetazo justo en el estómago, que le hizo lanzar un alarido. Trató de doblarse, de sujetarse con las manos donde le dolía, pero la estúpida bolsa se lo impidió. Comenzó a sentir náuseas, pero luchó contra las ganas de vomitar. «Ya que es obvio que no te importa lo que te pase a ti», dijo Teresa, «habla una vez más y empezaremos a dispararles a tus amigos. ¿Te agrada la idea?». Como única respuesta, Thomas exhaló un mudo sollozo de agonía. ¿Acaso el día anterior no había estado pensando que las cosas realmente estaban mejor? Su infección estaba curada, la herida había cicatrizado, ya se encontraban afuera de la ciudad de los Cranks y solo faltaba una caminata veloz y enérgica por las montañas que los separaban del refugio. Después de todo lo que había sucedido, debería haberse dado cuenta de que no debía ilusionarse. «Hablo en serio», les gritó Teresa a los habitantes. «No habrá más advertencias, síganos y comenzarán a volar las flechas». Cuando Teresa se arrodilló junto a él, Thomas vio el contorno de su figura y escuchó el crujido de sus rodillas contra la tierra. Después, ella lo sujetó con el material de la bolsa, colocó la cabeza contra la de él y su boca quedó a solo 1 centímetro del oído de Thomas. Empezó a susurrar tan débilmente que tuvo que aguzar el oído para lograr escuchar lo que decía, concentrándose en separar sus palabras de la brisa. «No me permiten comunicarme contigo dentro de la mente. Recuerda que debes confiar en mí». Sorprendido, Thomas tuvo que hacer un esfuerzo y contenerse para mantener la boca cerrada. «¿Qué le estás diciendo?», gritó una de las chicas que sostenía la cuerda con la que estaba atada la bolsa. «Le estoy haciendo saber cuánto estoy disfrutando este momento, el dulce placer de la venganza. ¿Algún problema?». Thomas nunca la había escuchado hablar con tanta arrogancia. ¿Era una excelente actriz o ya había comenzado a enloquecer y había desarrollado una doble personalidad, o triple? «Bueno», respondió la otra chica, «me alegra que la estés pasando tan bien, pero tenemos que darnos prisa». «Ya lo sé», dijo Teresa. Apretó con fuerza la cabeza de Thomas y la sacudió. Luego apoyó la boca contra el material áspero e hizo presión contra su oído. Cuando volvió a hablar con ese susurro ligero, él llegó a percibir su aliento cálido a través de la trama del yute. «Resiste, esto se acabará pronto». Las palabras paralizaron su mente. No sabía qué pensar. ¿Acaso había hablado de manera irónica? Ella lo soltó y se puso de pie. Más adelante, cuando se llevan a Thomas arrastrándolo, todavía Minho está gritando que va a encontrarlo, etc. Y Teresa empieza a golpear a Thomas hasta que Minho dice: «Ok, ya, me callo», no pronuncia ni una sola palabra más. Y así marchan por todo el desierto mientras Thomas va dando golpes y tumbos por toda la tierra como un bulto de ropa vieja, o así lo narra el libro. Lo siguió tratando mal durante todo este recorrido y cuando llegan a algún lugar, la narración continúa y dice: «El despliegue de Teresa nunca había parecido una actuación. ¿Era posible que ella estuviera haciendo exactamente lo contrario de lo que le había dicho? Hacerle pensar que debía creer en ella cuando en realidad su verdadero plan había sido y era...». Con un sobresalto recordó el cartel junto a la puerta del dormitorio de la chica en la residencia.
la traidora. Lo había olvidado por completo hasta ese momento. Las cosas comenzaban a cobrar sentido. En ese lugar, Cruel era quien mandaba. Era la única esperanza de sobrevivir que tenían los grupos. Si ellos realmente le habían ordenado a Teresa que lo matara, ¿acaso ella lo haría? ¿Para salvarse? ¿Y qué significaba aquello de que él le había hecho algo a ella? ¿Podrían estar manipulando los pensamientos de Teresa? Y entre tantas cosas que también ocurren, Teresa se lleva a Thomas y dice así: quizá los árboles estuvieran muertos, pero las ramas todavía se enganchaban en la ropa de Thomas y le rasgaban la piel. Bajo la luz de la luna, la madera tenía un resplandor blanquecino y las sombras que se extendían sobre la tierra le conferían al lugar un aspecto fantasmagórico. Teresa caminaba en silencio, flotando en la montaña como si fuera una aparición. Finalmente, reunió el valor necesario para hablarle. ¿A dónde vamos? ¿Realmente esperas que te crea que todo eso fue una actuación? ¿Por qué no te detuviste cuando todas las demás acordaron no matarme? Su respuesta fue rara. Volvió levemente la cabeza y le formuló una pregunta. ¿Conociste a Aris, verdad? No se detuvo ni aflojó el paso. Completamente desconcertado, Thomas frenó en seco. ¿Aris? ¿Y cómo sabes quién es? ¿Qué tiene que ver él en todo esto? Ardiendo de curiosidad, se apuró para alcanzarla, aunque por alguna razón temía cuál podía ser la respuesta. Ella no respondió de inmediato mientras intentaba abrirse camino por un sector particularmente lleno de ramas. Una de estas voló hacia atrás y fue a dar en la cara de Thomas después de que ella la apartara de su paso. Segundos después se detuvo y se volvió hacia él. Con la cara iluminada por un rayo de luz, tenía una expresión triste. «Sucede que conozco a Aris muy bien», dijo con voz tensa. «Mucho mejor de lo que te agradaría saber. No solo fue una parte muy importante de mi vida antes del laberinto, sino que ambos podemos hablar en la mente, igual que solíamos hacerlo tú y yo. Incluso cuando estábamos en el área nos comunicábamos todo el tiempo, y sabíamos que a la larga ellos nos volverían a reunir». Thomas buscó una respuesta. Lo que había dicho era tan inesperado que pensó que podía ser una broma. Otro ardid de Cruel. Ella se quedó esperando con los brazos cruzados, como si disfrutara al verlo sufrir mientras buscaba las palabras para responderle. «Estás mintiendo», contestó por fin. «Lo único que haces es mentir. No entiendo por qué, ni sé qué está sucediendo, pero, por favor, Tom», dijo ella. «¿Cómo pudiste ser tan estúpido? Después de todo lo que te ha pasado, ¿cómo es posible que todavía algo te sorprenda? Todo lo nuestro era parte de una prueba ridícula, y ya terminó. Aris y yo vamos a hacer lo que nos dijeron que tenemos que hacer, y la vida continuará. Cruel es lo único que importa ahora, eso es todo». «¿De qué estás hablando?», le preguntó, mientras sentía un insoportable vacío en su interior. Teresa miró por encima del hombro de Thomas. Aunque él oyó el crujir de las ramitas al quebrarse, mantuvo la dignidad y no volteó para ver quién era el visitante repentino. «Tom», dijo ella, «Aris está detrás de ti y tiene un cuchillo muy grande. Si intentas defenderte, te cortará el cuello. Vendrás con nosotros y harás exactamente lo que te digamos. ¿Entendiste?». Thomas la miró fijamente, esperando que la furia que sentía se reflejara claramente en su rostro. Nunca había estado tan enojado en toda su vida, por lo menos en la parte que él recordaba. «Aris, di hola», exclamó ella, y después hizo algo todavía peor. Sonrió. «Hola, Tommy», dijo el chico desde atrás. Era él, aunque no sonaba tan amistoso como antes. «Me emociona verte otra vez». La punta del cuchillo de Aris le rozó la espalda. Thomas permaneció en silencio. «Bueno», dijo Teresa, «por fin estás actuando como un adulto. Sígueme, ya estamos cerca». «¿A dónde vamos?», preguntó Thomas con voz dura. «Ya lo sabrás a su tiempo», respondió. Luego le dio la espalda y comenzó a caminar de nuevo entre los árboles, con la lanza como bastón. Thomas se apresuró a seguirla antes de que Aris pudiera disfrutar del placer de empujarlo. El bosque se hizo más denso, con los árboles cercanos entre sí, y la luz de la luna se desvaneció. La oscuridad se instaló de golpe, consumiendo toda la luz y la vida a su alrededor. Llegaron a una cueva cuya entrada estaba tapada por la espesa arboleda, que formaba un muro ancho. Sin ninguna advertencia, y de un minuto a otro,
Thomas pasó de un sendero difuso lleno de ramas espinosas a un hueco alto y estrecho en el costado de la montaña. En lo profundo de la abertura brillaba una débil luz como un rectángulo verdoso, que ocasionó que Teresa se viera como una zombie, cuando se hizo a un lado para dejarlos entrar. Aris caminó junto a Thomas con el cuchillo apuntando hacia su pecho como si fuera una pistola. Luego retrocedió hasta la pared que estaba enfrente de Teresa y se recostó en ella. Thomas no hacía más que pasear la mirada de uno al otro. Su instinto siempre le había dicho que ellos eran sus amigos hasta ese momento. «Bueno, aquí estamos», anunció Teresa mirando a Aris. Él no le quitaba los ojos de encima a Thomas. «Exactamente, aquí estamos. Muy bien. Tenías razón de que iba a convencer a las demás de perdonarle la vida. ¿Qué es? ¿Un superpsicólogo?» «En realidad nos vino bien. Resultó más fácil traerlo aquí». Teresa le lanzó una mirada de superioridad a Thomas y después se dirigió hacia Aris. Delante de Thomas, se puso de puntillas, le dio un beso a Aris en la mejilla y esbozó una sonrisa divertida. «Estoy muy contenta de que finalmente volvamos a estar juntos». Aris sonrió, le lanzó a Thomas una mirada de advertencia y después se arriesgó a apartar la vista lo suficiente como para inclinar la cabeza hacia Teresa y la besó en los labios. Thomas apartó la mirada y cerró los ojos. Las súplicas de que confiara en ella, el susurro raudo de que resistiera, todo esto había sido para traerlo hasta ahí, para llevarlo más fácilmente a aquel lugar, para que ella pudiera concretar algún objetivo malévolo urdido por Cruel. «Terminen con esto cuanto antes», dijo finalmente sin atreverse a abrir los ojos de nuevo. No quería saber qué estaban haciendo, por qué estaban callados, pero quería que creyeran que él ya se sentía derrotado. «Terminen de una vez». Al no escuchar ninguna respuesta, no pudo evitar espiar. Estaban cuchicheando entre ellos y besándose furtivamente mientras hablaban. Algo semejante al aceite hirviendo le llenó el estómago. Volvió a desviar la mirada, pero esta vez la dirigió hacia la extraña fuente de luz en la parte posterior de la cueva. «Tom», dijo ella, «si te sirve de consuelo, lamento mucho haberte lastimado en el laberinto. Hice lo que tenía que hacer, y me pareció que convertirme en tu amiga íntima era la mejor forma de conseguir los recuerdos que necesitábamos para descifrar el código y escapar. Y aquí en el desierto tampoco tuve muchas opciones. Lo único que teníamos que hacer era traerte hasta aquí para pasar las pruebas. Y hay una sola elección, tú o nosotros». Y bueno, hasta aquí esta parte del video, realmente todavía falta un poquito más, pero en conclusión, sí, esto fue parte de la traición a Thomas, todavía faltan una que otra cosita, pero estos detalles hicieron que Thomas realmente odiara a Teresa y no quisiera perdonarla. Tardó bastante y de hecho a partir de esta traición, que sí fue orquestada por Cruel, pero al final del día Teresa pues lo hizo y lastimó a Thomas, y su amistad y el vínculo que tenían a partir de estos capítulos termina por quebrarse, se rompe para siempre. Díganme ustedes qué piensan. Yo en mi otro video de Teresa dije que creo que ella simplemente vivió muy diferente, tuvo unas experiencias espantosas que la hicieron en su cabeza, en su corazón, jurar que iba a hacer todo lo que pudiera para alcanzar una cura, para crear una solución y ayudar a las personas para que no pasaran por lo mismo que ella. Sí es verdad que llega a caer mal en algún punto del libro porque ella misma dice que está harta de pedir perdón cuando ya todo se aclara, y es que es muy normal y ni modo, es parte de la situación que viven, en la que no quiere perdonar, pero tampoco quieren como dejar de quererse, pero ahí está, o sea, es como algo que siempre va a impedir. Haz de cuenta que era Teresa Cruel y después de Cruel para Teresa estaban los demás, y Thomas todo lo contrario. Pero bueno, déjame tu opinión si te gustó este video para seguir haciendo narraciones de capítulos de Maze Runner y otras sagas. Gracias por ver este video, suscríbete, dale like, comenta. Yo soy Belle Slayer y nos vemos en la próxima.